Muy buenas noches, familia Nuevo Amanecer para las Naciones. Bienvenidos a otra versión de Disfrutando Nuestra Biblia. Gracias por sintonizarnos. Por cierto, también quiero saludar a nuestros amigos que nos sintonizan, o mejor dicho, se conectan con esta bendita transmisión que estamos haciendo una vez más a mitad de semana. Estoy feliz por los 59 dispositivos que yo puedo visualizar en estos momentos que están conectados. Vamos a orar entre un momento para que esto pueda crecer y aumentar, porque lo que vamos a ver esta noche es bastante importante, ¿no? Le damos la bienvenida a todos. Espero que hayas podido tener el tiempo de llegar a casa, cenar, los que llegan a su trabajo, ¿no? Algo rico, algo delicioso, y puedas estar ya listo, fresco, de repente ya después de haber gozado de una refrescante ducha. Y si no has podido hacerlo, bueno, tienes la ventaja de que al no ser Zoom, puedes igual también ir comiendo y disfrutando este tiempo, si no fuera así en el peor de los casos. Pero igual, de una u otra manera, estamos muy contentos de que puedas tú estar con nosotros esta noche en Disfrutando Nuestra Biblia. Así que le damos la bienvenida a todos y cada uno de los que están conectados. Pasen la voz, vamos a tener un gran tiempo. Tenemos unos anuncios muy importantes también que hacerles llegar y realmente decirles que como casa estamos muy felices por el gran trabajo que están haciendo nuestros conectores, nuestros mentores todas las semanas, y en especial por sus oraciones por nuestra nación, su clamor que ha sido oído y seguirá siendo oído, porque nuestro Dios siempre está atento a nuestras oraciones. Gracias por cada uno de los que estamos conectados. La paz de Dios sea con ustedes. Gracias a Dios porque podemos saber de que Dios escucha nuestro clamor, nuestras oraciones. En esta noche tenemos Disfrutando Nuestra Biblia, así que ya sabes, es muy importante que puedas tener tu Biblia a mano, tener un cuaderno de notas. Vamos a ir a varios versículos, así que si no tienes tu Biblia a mano, anda, busca ahorita una, tienes tiempo para ir a hacerlo, ¿sí? Porque todo lo que vamos a compartir, estudiar, meditar, escudriñar esta noche está basado en pasajes de la Escritura. Esta no es una predicación, este es un estudio al aire libre y en vivo de las Sagradas Escrituras, donde la Escritura es el centro, ¿sí? Donde la Escritura es lo más importante, y por cierto, con la ayuda del Espíritu Santo, ¿sí? Ya sabes, es importante además que cuando hagamos este estudio de la Palabra de Dios, nosotros estemos muy claros en ver no solamente el texto que estamos leyendo, sino el contexto de los versos anteriores, ¿sí? Y lo que sigue y lo que antecede, saber el corazón de quien escribe, qué es lo que está diciendo, al público a quien se dirige, y ponernos en la situación no solamente del que escribe, sino también en la posición del que recibe, entendiendo también de alguna manera lo que ellos estaban creyendo, pasando y experimentando en ese tiempo. Estos herramientas son muy importantes, ¿sí? Para estudiar la Biblia, y a veces hay figuras y símbolos, y no tomar el símbolo sino como tal, como un símbolo, no al pie de la letra. A veces tomamos al pie de la letra los símbolos, y aquello que sí es al pie de la letra tal cual lo tomamos como un símbolo, y ahí es un grave error. Por eso tantas malas interpretaciones de las Escrituras. Nosotros tomamos muy en serio la centralidad de las Escrituras. Nosotros hemos hecho a Jesús el Señor de nuestra vida, no a las Escrituras, por cierto, pero Jesús y su palabra son uno, y el lugar que tienen las Escrituras es el lugar que Dios tiene en tu vida. Buenísimo. Bueno, una vez más, muy feliz por todos los que se han conectado. Recuerde que vamos a tener un tiempo también para participar, vamos a tener un tiempo para preguntas y respuestas. Así que le doy saludo a Henry, que ya está recuperándose de su operación que tuvo. Henry, un abrazo, un saludo desde aquí. Nuestra hermana Elisa de Montenegro, que ya está lista. Nuestra hermana Des también. Bienvenidos, son los que yo puedo visualizar ahora. Tony también, Tony, qué gusto saludarte. La hermana Flor, la hermana Judy también, Flor. Saludos, hermana Flor, hermana Maritza también, hermana Judy, qué bendición que estén conectadas ahora mismo, listos para seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Nos saluda Henry, Antoinette también, qué gusto que te hayas conectado, Antoinette, en esta noche es muy importante. Vamos a orar. Sebastián O'Connell, también te damos la bienvenida. Vilma, también Sol, y cada uno de los que estamos en esta noche conectados, muy bienvenidos a este tiempo muy especial, donde la Escritura es la centralidad. Es parte de nuestra cultura que sea la palabra de Dios lo que nos guíe. Vamos a orar en este momento. Señor, gracias. Gracias, Padre, por este momento. Queremos, Señor Dios, pedirte
que tú bendigas este tiempo de alabanza que vamos a tener y sobre todo, Padre, tú seas exaltado, tú seas glorificado y que tu presencia se mueva de manera poderosa en nuestras vidas, que nosotros nos pongamos en nuestra verdadera posición en Cristo Jesús y disfrutemos de tu gran amor y bondad. Abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento, quita todo velo. No queremos forzar a la Biblia a decir lo que no dice, queremos realmente capturar y entonarnos con tu voluntad, con tu revelación, con tu propósito, con tu luz, porque tu palabra dice, conoceréis esa verdad y esa verdad nos hará libres. Queremos vivir en libertad y nada más que tu verdad. En el nombre de Jesús, gracias por este tiempo, glorifícate en la alabanza y todo lo que vamos a hacer y ayúdanos que no haya ninguna interrupción. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, papá. A ti la alabanza por siempre. Amén. Gloria sea tu nombre, papá. Vamos a alabar al Señor. Sí, vamos a tener una sola alabanza, así que por favor, muy atentos y disfruta esta sola alabanza que nos presenta nuestro Ministerio de Música. Adelante, por favor. Sin ti nada existe. Eres todo, Señor. ¿Dónde estás? Ya no existe miedo. De ti huye el temor. Yo quiero gozarme en tu presencia al cantar y adorar. Mucho más fuerte por tu presencia voy a estar, yo voy a estar. Voy a estar, yo voy a estar. Gracias a Dios por esa alabanza y nos anima pues a recordar que estamos en su presencia, ¿no? Es Jesucristo en nosotros la esperanza de gloria. Esta alabanza nos ayuda a recordar al poder estar afinado, para poder estar afinados con su presencia. Y también, ¿por qué no?, llenarnos más de su Santo Espíritu. Gracias, chicos, por acompañarnos en esta alabanza, por todo el trabajo que hacen para servir al Señor con esmero y con alegría. Amén. Buenísimo, ya estamos en esta noche en Disfrutando Nuestra Biblia. Qué excelente tener gente que no solamente se sienta para disfrutar de momentos emotivos, de artísticos o de cantar, alabar al Señor, como lo hemos hecho, sino además nosotros somos una casa que entiende la centralidad de estudiar las Escrituras. Hoy más que nunca necesitamos hacer discípulos, amén, discípulos. Y la manera de ser discípulos es a través de un estudio apasionado, certero, claro, objetivo y, ¿por qué no?, científico de la palabra del Señor. Así que vamos, iglesia, y hablando de científico, hablando de pruebas, hablando de razón, porque la razón no está divorciada de la fe para nada, ¿sí? Espero que hayas tenido no solamente tu corazón, sino también tu cerebro, porque es importante que amemos al Señor espíritu, alma y cuerpo. Alma implica mente, voluntad y emociones. Así que, hablando de ello, hace unas semanas atrás presenté un documental precioso acerca del por qué la Biblia es verdad. 11 razones por las cuales la Biblia es verdad. Buenísimo, empezamos a verla, no la terminamos. Este es el momento para ver la segunda parte de este gran documento de Vites, ¿no? O bytes, como quieras llamarlo. Así que adelante, por favor, atención a este documental tan bueno. ¿Cómo podemos explicar que Dios a través de la Biblia haya cambiado a millones de personas a través de la historia y alrededor de todo el mundo? Desde San Agustín a Martín Lutero, Johann Sebastian Bach, Blas Pascal o C.S. Lewis.
e innumerables hombres y mujeres y niños de la vida cotidiana. Las palabras de este libro han transformado vidas de manera inequívoca y para siempre. Como nos han enseñado masas de cristianos sin nombre a lo largo de los siglos, la Biblia es el lugar más confiable para encontrar la clave de una vida de amor y buenas obras. Antes de finalizar, es importante conocer un detalle que, así como es completamente central, es realmente sorprendente: el cambio de los discípulos luego de la resurrección de Jesús. ¿Qué evento tan grande haría que un grupo de hombres del vulgo pasen de ser personas comunes, simples y miedosas a extraordinarios y valientes hombres de Dios? ¿Cuál fue el detonante que haría que este grupo conmoviera posteriormente los cimientos de un imperio con su mensaje? La Biblia nos dice que los discípulos no tenían la suficiente agudeza espiritual para entender la naturaleza del reino de Dios y, como consecuencia, en su mayoría, eran teológicamente nacionalistas. Había división entre ellos, había rivalidad por quién sería el mayor de todos. Su condición emocional después de la muerte de Jesús fue de temor y depresión. Si vamos entonces al libro de los Hechos, luego de la resurrección, vemos un cambio que es inusual desde el punto de vista de la actitud y conducta. De ser nacionalistas pasaron a ser proclamadores del Evangelio. El libro de los Hechos narra que tenían un corazón y un alma. Lucas narra en Hechos que buscaban el bien del otro y no el suyo propio. Pasaron del temor a ser hombres que no podían callar lo que habían visto y oído. ¡Qué impresionante el giro de 180 grados de estos hombres! Lo más interesante es que en la narrativa bíblica este cambio es observado en ellos luego de la resurrección del Mesías esperado. Un cambio tan radical en este grupo demandaría educación y tiempo. Josh McDowell hace una pregunta en uno de sus libros: ¿quién moriría por una mentira? Y es cierto, ¿hasta qué punto estarían dispuestos los discípulos a entregar sus vidas por una causa fallida o falsa? Así que básicamente hay una respuesta razonable a todas las preguntas que surgen al considerar la vida de los discípulos. Lograron ver cumplida la promesa de Jesús cuando dijo: y al tercer día me levantaré. ¿Y para ti qué es la Biblia? Sí, aquí estamos otra vez. Lástima que nos haya quedado bastante corto. Sí, pero tengo buenas noticias. Este video lo tenemos también en la primera parte, aunque no está todo. Buenísimo, vamos a la palabra de Dios. Si tú quieres verlo completo, tú puedes verlo en internet. Busca también la página de Bytes y ahí tenemos muy buenas cosas. Es importante que la iglesia también pueda estar bien informado. Lamento no haberlo pasado completo la segunda parte. Pero bueno, nos hemos juntado para tener el estudio de las Escrituras, así que vamos a dejar esto a un lado y vamos a concentrarnos. Qué interesante es que nuestros hermanos, nuestros primeros hermanos, estaban dispuestos a dar su vida por Jesús porque ellos experimentaron la resurrección del Señor. Ellos vieron al Señor Jesucristo resucitar, vencer la muerte. Y como ellos fueron testigos de su resurrección, es que ellos tenían tanta valentía de poder predicar el Evangelio sin temor a la muerte. Y en ese sentido ya quiero centrarme al tiempo histórico. Lo que vamos a estudiar esta noche es acerca del señorío de Jesucristo. La palabra señorío viene de un término que era importantísimo para nuestros primeros hermanos en Cristo Jesús. Es decir, para la cristiandad, el declarar el señorío de Jesús era sustantivo, central y decisivo en cuanto a su salvación. De eso vamos a hablar, acerca del señorío de Jesús. Déjame decirte que el término Señor, como vamos a estudiar en esta noche, era un término que viene de una palabra griega, Kyrios. Si esta palabra griega tiene una connotación mucho mayor
que lamentablemente no la vemos en el castellano. La Biblia ha sido traducida en muchísimos idiomas del griego, del hebreo y arameo, en este caso el Nuevo Testamento del griego, y a veces sucede que muchos términos que originalmente tenían una riqueza, un peso, una connotación, no han sido traducidas en esa misma dimensión, en ese mismo sentido. Y esto pasa con el término que se le da a Jesús, y es absolutamente corto y de alguna manera penoso, porque eso hace que uno no tenga una idea central de lo que se está diciendo y declarando. Sí, es muy importante. Por ejemplo, la palabra Kyrios que acabo de mencionar, de la cual se ha traducido Señor, pues no es lo mismo en castellano. La palabra Kyrios en el texto original significa supremo, ¿sí? Lo máximo, lo más supremo, lo más superior, lo más importante. Y era un atributo que solamente se le daba en ese tiempo al César. El César era considerado un dios en la tierra, era como un semidios. Y entonces esta era la forma de gobernar del imperio romano, déspota, autoritario, dictador, en el imperio romano, y todo el peso de ese dominio, de ese señorío, estaba sobre el César. Entonces, si alguien declaraba que César no era el supremo, sino Jesús, literalmente esta persona estaba yendo contra el sistema de ese tiempo. Es importante que entonemos nuestra mente a lo que realmente sucedía en ese tiempo. Es decir, que si una persona se atrevía a decir que Jesús era el Kyrios, estaba diciendo, sí, como hoy día, de repente Jesús es el rey del universo. Tampoco suena mucho, ¿no? Es como si dijeras de alguna manera, y aún el término se mantiene lejano, Jesús es mi presidente, ¿no? Es como si tú dijeras, fulano no me representa. O en ese tiempo, el César no me representa, Jesús me representa, algo así. Pero sin entrar en política, yo quiero decirte que en el tiempo de Jesús esto fue un tema muy político, porque quienes acabaron con la vida de Jesús, quienes conspiraron contra Jesús, quienes complotaron contra Jesús, no fueron los judíos nada más por el hecho de ser judíos, o digamos el clero de ese tiempo, el poder religioso de ese tiempo de los fariseos. No, realmente fue algo que se planeó astutamente entre aquellos que tenían el poder y que coludidos con el imperio romano, ellos sí conspiraron contra el Señor. Es decir, quien asesinó a Jesús no fueron los pecadores. Quienes asesinaron a Jesús fue el status quo de su tiempo. En Roma, para Roma Jesús representaba un gran peligro, ¿sí? ¿Por qué? No solamente porque la muchedumbre le seguía, o porque echaba fuera demonios y todo lo demás. En ese sentido quizás hasta lo admiraban. No, sino que Roma de alguna manera sabía que el pueblo de Israel estaba esperando a su Mesías, a su libertador. Pero gran parte de los judíos esperaban no un libertador espiritual, sino a alguien que los liberara del yugo romano. Y no solamente los liberara, sino conquistara las naciones. Por eso los discípulos le preguntan al Señor, cuando el Señor se iba, le preguntaron, Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Ellos estaban esperando una restauración física del dominio de Israel, algo que siempre habían querido estos judíos. Sí, entonces lo que estamos viendo ahí es un acuerdo entre gente de poder, ligar al clero de ese tiempo, ojo, estoy hablando de los judíos, no estoy hablando de este tiempo, de los judíos, con el imperio romano, porque Jesús representaba una amenaza contra el sistema del poderío de ese tiempo. Por eso es que la gente prefirió la libertad de Barrabás en lugar de la libertad de Jesús. No el pueblo en general, sino aquellos que fueron atizados por, en este caso otra vez, este clero que se había aliado y conspirado contra Jesús, porque lo que querían ellos es mantenerse en el poder. Ellos les interesaba más seguir teniendo su protección especial y sus cuidados antes que la fe misma.
Sí, en Jesús. Entonces soltaron a Barrabás. ¿Quién era Barrabás? ¿Qué representaba Barrabás? Sino la revolución que esta gente estaba esperando. Barrabás sí era un revolucionario. Entonces ellos, como todavía no conocían la verdad liberadora del Evangelio y del reino de los cielos, entonces prefirieron a Barrabás antes que Jesús, porque Jesús moría, era manso, era humilde, era servidor, estaba con el pueblo, sí, pero tenía otro mensaje celestial, aunque mucho más poderoso. Bueno, esto es importante para reconocer el contexto que las Escrituras nos van a llevar en esta noche. Esa es la razón por la cual vamos a ver estos textos del Señorío de Jesús y vamos a tener más luz ahora en lo que vamos a estudiar. El primer verso que vamos a ver está en el libro de San Mateo. San Mateo capítulo 7, verso 21 al 23. San Mateo capítulo 7, verso 21 al 23. Dice así la palabra del Señor. Lo tenemos, vamos a estudiar juntos. Yo voy a estudiar con ustedes, ya saben. Vamos, dice así. No todo, dice el Señor Jesús, no todo el que me dice, Kyrios, Kyrios, Supremo, Supremo. ¿Sí? No todo el que me dice, Señor, Señor, porque en castellano, Señor le decimos a cualquiera. Pero eso no es el término, ¿no? Señor, buenos días, señora, buenos días, ¿no? Es un término muy educado y está bien decirle a las personas Señor con respeto si tú eres menor. Pero vamos a leer primero el texto y luego vamos a analizar, como siempre. No todo el que me dice Señor, Señor, Kyrios, Kyrios, entrará al reino de los cielos. Reino de los cielos, reino de Dios. Mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre lanzamos demonios, parece que acá está repetido, ¿sí? Y en tu nombre hicimos muchos milagros, ¿sí? Y entonces les protestaré, les diré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. ¡Wow! Yo sé que cuando tú has leído esto, a algunos se les mueve el piso y dicen, ¿cómo es esto? Y es interesante porque este pasaje es profético a la vez y vamos a ver realmente de qué está hablando Jesús en este pasaje, que algunos lo han usado mal porque dicen, bueno, si tú eres de los que sanan a los enfermos, echas fuera los demonios, ya Jesús te está hablando a ti. No es eso lo que está hablando Jesús, porque Jesús en otro pasaje habla que una de las señales de sus apóstoles y un mandato era echar fuera demonios, sanar a los enfermos y anunciar que el reino de los cielos se había acercado. De esto no está hablando Jesús. Jesús está hablando de otra cosa, está hablando de la centralidad de su señorío. Está hablando que ese reino sí no puede establecerse si los que extienden o esparcen ese reino, primero no están dentro de ese reino y son obedientes a ese reino. O sea, no podemos nosotros anunciar ese reino y vivir en rebelión a ese reino. Ahora sí, vamos. Jesús dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Más ¿quién? El que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, note, los fariseos no estaban confiando que Jesús era el Kyrios. Resistían a Jesús como el Mesías. Y Jesús está diciendo aquí, no todo el que me dice Kyrios, Kyrios va a entrar al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y Jesús lo que está haciendo es poner a Dios, Yahweh, Yahvé, Jehová, como su Padre. Algo absolutamente ajeno a lo que ellos antes, como su común creencia, no era común en su creencia. Pero Jesús está diciendo, no importa aquí que me digan Kyrios, Kyrios, aquí lo importante es que hagan la voluntad de mi Padre. En otras palabras, yo lo que quiero no es que simplemente me floreen, sino quiero que sepan que aquí tienen que obedecer, ¿sí? Tienen que obedecer la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Ahora, note esta palabra, no dice que está en el cielo, ¿sí? Que dice que está en los cielos. Es decir, los judíos hablaban, o los creyentes hablaban de un primer cielo,
donde vivía, donde está la gloria de Dios, donde se movilizan los ángeles, su creación espiritual. El segundo cielo, que es el espacio exterior, sí, el universo como tal. Y el tercer cielo, ¿no? Que es el lugar donde habita Dios, el segundo cielo, el espacio, y la tierra, ¿sí? La tierra. Es decir, Jesús venía a ser Señor de los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, aún en la creación que no vemos físicamente. Entonces es lo que está diciendo aquí el Señor. Amén. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, hemos reiterado esto varias veces, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios, sí, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les demandaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo aquí el Señor es que tú no muestras que estás bajo ese reino por echar fuera a los demonios o por sanar a los enfermos. La evidencia de que el señorío y el reino está en tu vida es la obediencia. Porque en un reino, si hay un rey, hay principios y leyes y se entiende que el rey gobierna y señorea y los demás obedecen a ese rey, al supremo. Entonces lo que caracteriza a ese reino para mantener el orden es la sumisión a la autoridad. Uno no puede decir que es embajador del reino de los cielos y actuar en rebelión. Por ejemplo, si alguien dice, ok, voy a hacer una iglesia porque me gusta hacer una iglesia, pero Dios no te mandó, no te designó, no te autorizó, no te llamó a iniciar una iglesia, tú estás en rebelión. Puedes estar haciendo algo bueno, pero en rebelión. ¿Me entiendes? Tú puedes hacer muchas cosas buenas, pero en rebelión. Y hacer esas cosas buenas, porque echar fuera demonios, sanar a los enfermos, no es nada malo, es bueno. Pero al no ser obediente, estás en rebelión. Entonces ya no se trata solamente de hacer lo bueno o hacer lo malo, se trata de hacer lo correcto. ¿Y qué es lo correcto? Lo correcto es el reino de Dios y que Jesús sea el centro. Es lo que está diciendo aquí el Señor. ¿Por qué? Déjame decirte que lo que estaba pasando en ese tiempo era la preeminencia, o lo que se estaba viviendo era la preeminencia de la ley. Toda la gente hablaba de la ley, yo guardo los mandamientos, tú eres bueno, tú eres malo, él es malo, él es bueno, pecador y todo lo demás. Y Jesús dijo, un ratito, aquí de lo que se trata es de establecer el reino de Dios. Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Más adelante dijo, el reino de los cielos está entre vosotros. Y después dijo algo más. Miren lo que dice, vamos a Hechos capítulo 2, verso 36. Hechos capítulo 2, después vamos a hacer algunas preguntas, ¿sí? Dice aquí la Escritura, es importante, hermanos, tan importante que construyamos nuestra fe sobre las Escrituras y entendamos realmente nuestras creencias. ¿Sí? Vamos a Hechos 2, verso 36. Solo un verso. Dice así. Sepa pues, y aquí es el gran discurso del apóstol Pedro, el día que fueron llenos del Espíritu Santo, y en este pasaje, cuando el Espíritu Santo por primera vez llega a la iglesia, Pedro proclama delante de esa multitud, y esto fue registrado de manera histórica. Y Pedro se atrevió a decir algo poderoso, sí revelador. Dijo así, sepa pues, con certeza, toda la casa de Israel. Miren qué autoridad la de Pedro, que antes negó a Jesús. ¿Por qué Pedro negó a Jesús? Porque al declarar el señorío de Jesús estaba yendo contra el sistema que ya mencioné hace un rato. Pero ahora, lleno del Espíritu Santo, entendiendo de qué se trata, con suprema osadía, Pedro dice, sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho ahora, en este tiempo, ¿sí? Y que ha venido sucediendo, Señor y Cristo. Ojo, es muy importante, Jesús no solo es declarado el Salvador, Jesús es declarado, Dios lo hizo el Señor. Otra vez, nos quedamos cortos con la palabra Señor en castellano, no nos dice nada, pero en el texto original dice de manera poderosa, Dios lo ha hecho el amo del universo, lo ha hecho el supremo. Le está diciendo,
Dios lo ha hecho la máxima autoridad. Y cuando Pedro dice esto delante de toda la multitud que estaba hablando en otros idiomas, declarando, recuerde, el Espíritu Santo viene y una multitud de personas están hablando en diferentes idiomas y declarando que Jesús es el Señor y alabando a Dios, Pedro delante de esa multitud, que posiblemente eran, algunos dicen 500,000 de personas, no sabemos con qué poder y autoridad habló Pedro para que se le escuchen desde el aposento alto, pero él declaró que a él, al Señor Jesús, Dios lo había hecho el supremo de la humanidad. ¿Sí? Aquel contra quien complotaron, ¿sí?, el status quo, quienes tenían el poder de ese tiempo, aquellos que asesinaron, Dios dijo, ustedes se pelean por el poder, la autoridad, pero yo voy a declarar aquel que murió por la humanidad, el supremo, el máximo. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, los hombres sí que están en autoridad luchan por quién tener el poder, pero no será así entre vosotros, sino el que sirve será el más grande? Y Jesús se está refiriendo, por cierto, a él mismo. Por eso Jesús lavó los pies de sus discípulos. Él no vino a atropellar a la gente. Jesús vino a salvar, a restaurar, pero también a servir. Y el servicio es importante y central en el reino de los cielos. Ahora sí, vamos a otro texto que ahora nos vamos a detener un poco más lentamente y lo vamos a masticar. ¿Sí? Y esto que vamos a ver quizás te va a desafiar, pero te va a ubicar. Romanos capítulo 10, verso 8 al 13. Romanos capítulo 10, verso 8 al 13. Miren lo que dice Romanos. Ahora, Pablo le escribe esta carta a los cristianos en Roma. ¿Y dónde estaba el centro del imperio? Ni en Jerusalén, en Roma. Es decir, para escribir esta carta, Pablo tuvo que haber tenido mucho valor. Y miren lo que escribe en esta carta. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca, tu declaración, y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Sí? Que si confesares, voy a leerlo rápidamente, primero lo leo como un panorama, no rápidamente, perdón, lo voy a leer como un panorama y luego lo vamos a analizar. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares, que declarares con tu boca que Jesús es el Señor, es el Kyrios, el Supremo, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Supremo, ¿sí?, de todos, el Señor, el Dios de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Salvador será salvo. ¿Verdad que sí? Pregunto, ¿cómo dice ese texto final que acabo de leer? En el verso 13, Romanos 10, 13. Todo aquel que invocare el nombre del Salvador será salvo, ¿verdad? Así dice, voy a tomarme el tiempo para leer en este momento. ¿Ok? En este momento, sí, estoy haciendo una pregunta. ¿Cómo dice la palabra en el verso 13? Todo aquel que invocare el nombre del Salvador será salvo. ¿Sí? No. Dice aquí, el nombre del Salvador, o sea, de Jesús, es Salvador, por cierto. Pero aquí se refiere a Jesús como el Señor. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora vamos a examinar este texto. Miren, ¿qué tenían que reconocer aquellos que querían recibir la gracia de Dios? Aquellos que iban a recibir la salvación gratuita del Señor. ¿Qué tenían que declarar? Ahora recuerda que la palabra declarar tiene una connotación más como una declaración que uno hace en un juzgado que simplemente decir algo, emitir unas palabras. No,
Aquí la palabra declarar tiene que ver más con un testimonio, una profesión que uno hace, como cuando un testigo está en una corte y es llamado a declarar. Y se le dice, Señor, usted acá está para declarar, para dar su testimonio. Su testimonio sí va a ser apuntado. Y de lo que usted diga se va a resolver el caso, su caso o el de otra persona. Sí, aquí la palabra declarar tiene que ver aquí con una declaración legal. Y si tú haces una profesión, una declaración legal, eso va a determinar tu destino. ¿Y cuál es la declaración legal? Porque, ojo, si una persona declaraba que Jesús era el Kyrios, estaba haciendo declaración legal y al hacer esa declaración legal estaba de alguna manera negando que César sea su Kyrios. Y esto era una amenaza para el imperio. Esto levantó y exacerbó la furia de aquellos que querían mantener el poder. Y en este tiempo, muy probablemente, Nerón. ¿Ok? Entonces es tan importante que nosotros entendamos el contexto. No simplemente que decían Jesús es mi Salvador y la gente te felicitaba y por poco te daba un premio, un diploma o un Oscar. No, estaban ellos literalmente exponiendo su vida si declaraban el señorío de Jesús. Que Jesús era su amo, su supremo, su Señor. Mas que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Recuerden, no es una declaración solamente de orden espiritual, que también lo es porque delante de los espíritus, los ángeles y los demonios declaran, Jesús es mi Señor. También tiene un poder espiritual, por cierto, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Sí? ¿Qué es lo que estaban creyendo? ¿Qué es lo que tenían que creer de Jesús? Que él era el Kyrios. No tenían que creer solo que él era el Salvador, porque él es el Señor y el Mesías. El Kyrios y el Mesías. Ambas cosas. Sí, hoy en día hemos fallado en entender el Evangelio completo. No es por obras, es por gracia, no hay nada que añadirle. Pero la declaración no solamente es que Jesús es mi Salvador. Es decir, no puede ser Jesús tu Salvador, mi hermano, si solo acudes a Él como quien acude a un bombero. Tú cuando necesitas a un bombero lo llamas y el bombero corre a ayudarte porque es su deber. Pero ese bombero no va a ser tu Señor. Tú no vas a rendirte a la potestad de ese bombero. ¿Me entiendes? Tú no puedes, y si tú clamas a Dios como una persona clama a un bombero, Dios te va a auxiliar. Pero eso no significa que ahora seas parte de su reino, porque no lo has hecho tú su Señor. Y si no lo has hecho su Señor, no lo has hecho tu Señor, no eres salvo. Eres auxiliado en lo que necesitas, nada más. Eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo claramente, ¿no? Ahora, vamos despacio. Vuelvo a leer este texto, una vez más, ¿sí? Romanos capítulo 10, verso 8 al 13, dice más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para todos los que le invocan. ¿Qué tenían que creer ellos? Y aquí estamos en el centro de esta enseñanza, de este tiempo de disfrutar nuestra Biblia. Tenían que llegar a admitir que Dios había hecho a Jesús. Recuerda que este pasaje se escribe después de la resurrección de Jesús. Todo el Nuevo Testamento fue escrito después de la resurrección de Jesús. ¿Qué tenían que admitir? ¿Qué tenían que llegar a creer? ¿Qué tenían que llegar a admitir, repito? Que Jesús había sido declarado el dueño, el Señor.
la suprema autoridad. Eso es lo que deberían llegar a entender de todo el universo y de la tierra. Eso es lo que tenían que declarar. Que ya no había judíos ni griegos. Jesús ahí envuelve la salvación de todo el mundo al declarar su señorío. Tenían que creer en esto. Ahora, ¿qué hizo Jesús para ser declarado el supremo, la autoridad máxima? ¿Qué hizo Jesús para ser levantado la autoridad máxima? ¿Qué hizo el Señor? Vamos terminando. Hemos leído en Hechos 2:36, sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. ¿Sí? Jesús fue hecho Señor y Cristo. Noten, ¿sí?, que en Mateo capítulo 28, vamos un texto más y luego vamos a explicar Mateo 28, verso 18 al 20. Este es un pasaje muy conocido también por todos nosotros, pero creo que ahí hay una parte donde hemos fallado. Miren, dice así. Estamos preguntándonos la importancia del Señorío Jesús en nuestras vidas y por qué Jesús fue hecho el Señor. Vamos a ir dentro de unos segundos a este aspecto. Pero miren lo que dice Mateo 28, 18. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Quiere decir que Jesús no tenía toda esa autoridad. Antes, Jesús recibió esa autoridad. Dios le dio la autoridad. Toda autoridad. Todo señorío. En el cielo y en la tierra. Recuerda antes, en todos los cielos. Primero, segundo y tercero. Aquí está especificando. En el cielo y en la tierra. Y como toda autoridad me ha sido dada, y aquí viene una pregunta, es la que vamos a ver dentro de un rato, ¿qué hizo Jesús para que se le diera toda autoridad? Porque hoy día la gente reconoce, sí, existió un Jesús, fue un carpintero, como dice un hombre muy sabio. La historia lo enmarca así, es el hecho más probado de la historia, que hubo alguien que se llamó Jesús, que vivió en Judea, Jerusalén, ¿verdad?, y expandió su mensaje. La historia se divide en antes de él y después de él. Eso nadie lo va a negar. Pero de lo que la gente sí está dispuesta a negar es que él sea lo que aquí él declara ser, lo que la Escritura declara, el supremo del universo, del cielo y de la tierra. Ahí está la diferencia. Algo sucedió para que él sea declarado con semejante autoridad, aún sobre el César y cualquier otro hombre. Jesús dice, toda autoridad, todo poder, todo supremo poderío se me ha dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre. Les aseguro que estaré con ustedes siempre. ¿Sí? Una vez más, Jesús dice a sus discípulos, miren este texto, ahí está la Biblia, ustedes ven ese verso al lado mío, y yo también voy a leerlo, dice, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y la tierra, estamos leyendo Mateo 28, ¿sí? Toda autoridad en el cielo y la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos. Ese por tanto, vayan y hagan discípulos, es la justificación y la autorización y el motivo por el cual tenían que ser discípulos. La autorización, el motivo por el cual ellos iban a ser discípulos, ojo, a todas las naciones, no solo Israel, era que a Jesús se le había otorgado todo poder y autoridad. Es decir, que el reino de Jesús, el reino de Dios venía a la tierra para su expansión. El mandato era, hagan discípulos de ese reino. ¿Y dónde ha fallado la iglesia? Nos hemos limitado a ser conversos, a
a anunciar el evangelio, ¿sí? Para que la gente se salve. Y sí, por supuesto, el evangelio salva a la gente, pero hay que discipular para que ese reino se establezca en la tierra. Eso implica ir contra toda ideología humanista, secular, atea y de cualquier color que sea, para establecer en el corazón de la gente, en su espíritu y en su mente, los gloriosos principios del reino de los cielos. Jesús vino a enseñarnos sus verdades liberadoras. Por eso Jesús, escúcheme bien, en Mateo está escrito básicamente primero a los judíos y habla mucho de Jesús como Mesías y como Rey sobre todo. Y él dice, bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que padecen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Son principios del reino de Jesús, que no son principios de sangre y pólvora y lucha carnal, sino los principios de amor, de misericordia, reconciliación, perdón, que iban a establecerse en la tierra. Y la iglesia es heredera de ese mensaje, que comienza con el mensaje de reconciliación y perdón en la cruz del Calvario, donde ningún hombre se justifica a sí mismo diciendo yo soy bueno y él es malo, sino que todos son declarados pecadores y la única forma de ser declarados justos es a través de la sangre de Jesús y aceptar ese señorío de Jesús en su vida. Y de esa manera el reino viene a la tierra. Y nosotros somos embajadores de ese reino. Y esta es nuestra prioridad. Tenemos las credenciales de esa autoridad que es el nombre de Jesús. Por eso Jesús nos dio su nombre. Y ese mandato de ir y hacer discípulos. Es decir, no basta con que tú y yo anunciemos a Jesús crucificado o resucitado. Tenemos que anunciarlo como el Señor. Hay gente que estará dispuesta a aceptar a Jesús como Salvador, pero no como Señor. Los demonios creen, tiemblan y estarían dispuestos a aceptar a Jesús como Salvador con tal de no irse a la condenación eterna. Pero mira, si tú vas al infierno y le dices a los demonios, hey demonitos, ¿cómo están? ¿Quieren ser salvos? Sí, sáquenlo de aquí. Ok, acepten a Jesús como Salvador, nada más. Harían fiesta, tono en el infierno. Pero si tú le dices, tienen que aceptar el señorío de Jesús en sus vidas, demonios. Los demonios no lo van a aceptar. Porque quieren salvación sin señorío. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús para que Él pueda ser declarado Señor del cielo y de la tierra? El último texto lo vamos a ver en el libro de Filipenses. Filipenses capítulo 2. Por cierto, hay otros más, pero este es uno de los más iluminados al respecto, así como el libro de Efesios. Dice así, Filipenses capítulo 2, vamos en este último tramo de esta preciosa enseñanza en esta noche. Dice la Escritura aquí, amén. Haya pues en vosotros, verso 5 en adelante, Filipenses 2, 5. Haya pues entre vosotros este sentir. ¿Cuál es el sentir que debe haber entre nosotros? Vamos a leerlo. Que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, primero siendo Dios, se hizo hombre. Y estando en la condición de hombre, se humilló a lo máximo. Estando en la mayor altitud, se humilló hasta lo máximo. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ojo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están, ojo, en los cielos,
en la tierra y debajo de la tierra. En todos los cielos, es decir, en la tierra, arriba y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese, declare, asuma, asienta que Jesucristo es el supremo, la suprema majestad para gloria de Dios Padre. Este es el Evangelio. Jesús es Señor de todo. ¿Qué hizo Jesús? Según lo que acabamos de leer, para que sea declarado Señor. Aquí va la pregunta. Léalo, lo ponemos en la pantalla, lo voy a leer y por favor usted tiene que descubrir qué hizo Jesús para ser declarado el Señor. Y que toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra tenga que doblarse y confesar que Jesús es el Señor. ¿Qué hizo Jesús? Sí, vamos a leer, para poner, si es posible, todo el verso. Y lo voy a leer. Dice así. No, vamos a leerlo primero, 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual si él, siendo en forma de Dios, mire, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El verso 9 enlaza con el verso 8 y nos dice la razón por la cual nuestro Señor fue exaltado hasta lo máximo. ¿Cuál es la razón por la cual Jesús fue exaltado hasta lo máximo? Dice Carla Franco, su obediencia. Su obediencia. No fue su muerte en la cruz lo que logró que Él sea exaltado a lo máximo. Su muerte era parte de la obediencia. Su crucifixión fue parte de su obediencia. Lo que nos salva a nosotros es su obediencia. Porque un hombre desobedeció a Dios y ese hombre fue Adán. Adán se rebeló a Dios y traicionó a Dios, su reino. Adán estuvo puesto en la tierra para gobernar en el nombre de Dios. Adán se rebeló ante eso, desobedeció. De ahí todos los hombres se han rebelado. Los hombres quieren paz sin someterse a la autoridad del Señor. Quieren prosperidad sin someterse a la autoridad del Señor. Y tú le hablas acerca de Dios, de su paz y misericordia, y quieres hablar de justicia, sí, pero si tú citas a Dios, citas la Biblia, dicen, nosotros no queremos religión, no necesitamos religión, queremos paz, queremos orden, pero no queremos a Dios. Eso es humanismo. Sí, porque el hombre quiere usurpar la autoridad que solo a Jesús le pertenece. Ojo, venga de donde venga, toda autoridad humana no es realmente una autoridad todavía final. La verdadera autoridad es Jesús. Ahora, Dios quiere que tengamos una actitud de sumisión o respeto a las autoridades civiles. Dice la Biblia, hasta que su voluntad y su reino se establezca perfectamente en la tierra y los hombres voluntariamente lo acepten como Señor, entonces nosotros tenemos que tener una actitud de respeto a las autoridades. Dios permite eso. Pero lo que la Escritura dice es que Jesús es el Señor. Y Él fue exaltado hasta lo sumo, amén, por su obediencia. Por su obediencia. Sí, un hombre desobedeció y otro hombre tuvo que obedecer. Dios no se obedece a sí mismo. Un hombre tuvo que obedecer. Por eso la obediencia que Dios recibió no fue de Dios mismo, fue de Jesús que representó a la humanidad. Jesucristo hombre. Y por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre. Y Jesús está sentado a la diestra del Señor. ¿Y cómo es que tú eres salvo? No por confesar a Dios, no por invocar a Dios, sino por aceptar que Él, su Hijo, ha sido exaltado a su diestra por su obediencia. Y tu sometimiento a Él, nuestro Señor, hace que tú puedas ser considerado salvo y recibas el regalo infinito de la salvación, que es la primera parte para poder entrar al reino de los cielos. Y ahora, al ser súbdito y tener nuestro amo y Señor, que no es un dominante cruel,
dictador, sino que nos libera y nos da bendición. Entonces, cuando nos sometemos, conocemos la verdad y esa verdad nos hace libres. Esto es lo que la palabra de Dios nos ha enseñado en esta noche acerca del señorío de Jesús. Estamos viviendo bajo su autoridad. Estamos proclamando que Jesús es el Señor. Estamos entendiendo que tenemos que ser discípulos, que tenemos que tener la revelación de Dios y establecer el reino de Dios primero en nuestro corazón y también en el corazón de otros, y que solamente el reino de Dios podrá traer paz, justicia y equidad a este mundo. Amén. Que Dios los bendiga, iglesia. Ha sido para mí un gran privilegio estudiar con ustedes las Sagradas Escrituras, y hay más, pero no hay más tiempo. Los dejo con nuestro querido hermano, nuestro querido predicador, Miguel Guillén Francia. Adelante, Miguelito. Ahora las ofrendas. Bueno, ¿qué tal mensaje, pastor? Gracias, porque en esta noche hemos podido comprender que Kyrios no solamente es Señor, sino es supremo, es superior. Por algo la Biblia está diciendo que Jesús es el Señor y el que tiene la potestad. Gracias, porque podemos entender entonces que cuando entendemos el señorío de Jesús, podemos estar en obediencia, en consagración, en rendición, en sacrificio, en autoridad, en compromiso, en salvación. ¿Qué tal enseñanza esta noche? Y la Biblia dice, y conoceréis la verdad que hemos estudiado hoy día, y esta verdad nos hará libre. Gracias, pastor, gracias. Tengo un anuncio que darles para ustedes. Querida familia, creyendo que hemos podido disfrutar la Biblia con todo nuestro corazón y con toda alegría, quiero decirle, y voy a hablar en el tiempo que tú puedes ofrendar, es el tiempo que tú puedes separar de Dios. Y voy a citar una escritura sencilla de Proverbios, y que dice, unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan, otros ni sus deudas pagan y acaban en miseria. Cuando tú das a Dios, es reconocer que todo lo que tienes viene del Señor. Y cuando tú tienes un corazón agradecido, damos con alegría. Eso es dar con fe a Dios. A pesar de la circunstancia que la cual podamos estar viviendo, uno tiene la confianza que damos a Dios y que Él va a proveer. ¿Sabe? Tenemos ahí nuestras cuentas que la van a pasar, en la cual usted va a poder hacer una ofrenda, dar sus diezmos para Dios. También tenemos el Yape, también tenemos el Plin. ¿Sabe? Dé a Dios como dice su corazón, con alegría. Bien, gracias porque usted está comprometido con la casa, con sus diezmos, con sus ofrendas. Quiero ahora hacer una mención muy especial. El día de mañana es un gran día para nosotros. Pero ¿sabe usted que este sistema en el cual vivimos tiene algo perverso y no es precisamente por los abusos que se cometen, sino por la falta de liderazgo? Los malos líderes pueden tener un impacto negativo en las personas porque afectan la moral y hasta pueden dañar hasta sus vidas. Uno tiene que comprender y entender las características de un mal líder. Y cuando tú lo haces, esto te va a ayudar ¿a qué cosa? A evitar cometer ciertos errores y reforzar
tus habilidades de liderazgo. Por eso, el día de mañana, 20 de noviembre, a las 8 de la noche, estamos disfrutando lo que es la BEC. Vive la experiencia cumbre. Y tenemos un invitado muy especial, que es el doctor John Maxwell. Así es que quiero decirte que vamos a estar publicando, vamos a buscar el link para el cual usted se puede inscribir y el día de mañana poder estar en esta conferencia completamente gratis que va a tratar de la asertividad en el liderazgo. Es una conferencia que tú, ni yo, ni nuestros amigos deben de perderse. Así que, por favor, tenemos un anuncio especial para ti en este momento. Buenísimo, entonces nos estamos viendo el día de mañana, 8 de la noche. Inscríbase ahora mismo, está el link. Queremos pasar las 500 personas. El mejor, si hay un momento, si hay una hora donde tenemos que alcanzar a los líderes, es ahora. Nuestro liderazgo, el liderazgo peruano y de las naciones necesita estos mensajes. Así que nos vemos en la BEC el día de mañana. Inscríbanse ahora mismo, familia. Despídanse, gracias por todos los que han estado. Y también comparte esta enseñanza, porque usted seguramente dice, wow, esto de lo haber escuchado fulano, sultano, mengano. Comparte, iglesia, y dele like al final. Un abrazote, gracias Miguel. Chao, iglesia, vamos por más, en el nombre de Jesús.